Mi madrastra le dijo a todos que mi verdadera mamá me había abandonado, así que en su fiesta de cumpleaños le leí correos antiguos, suplicando a mi papá por la custodia. Se quedó en silencio. Mientras crecía, escuché la misma historia una y otra vez. Mi mamá se fue cuando yo tenía 3 años. No quería la responsabilidad de un hijo. Prefería su carrera antes que a mí. Nunca llamó, nunca visitó, nunca envió tarjetas de cumpleaños. Era la historia que definía mi infancia, la narrativa que moldeó cómo me veía a mí misma. Mi madrastra decía esto con lágrimas en los ojos, la mano en el corazón, como si fuera la heroína que se había hecho cargo de la hija no deseada de otra mujer. Te amé desde el momento en que te conocí. Solía decírmelo frente a una audiencia, en reuniones de iglesia, en recaudaciones de fondos escolares, en reuniones familiares. No podía entender cómo cualquier madre podía simplemente alejarse de algo tan precioso. Pero su pérdida fue mi ganancia. Te convertiste en la hija con la que siempre soñé. La gente hacía murmullos y suspiraba. ¡Qué mujer tan maravillosa! ¡Qué bendición! ¡Qué suerte tenía de tenerla! Mi papá no intervenía, su brazo alrededor de sus hombros. Nunca añadía detalles, nunca la contradecía. Simplemente la dejaba contar la historia una y otra vez, cada vez puliéndola un poco más, agregando adornos, cómo había llorado por mi mamá en esos primeros meses, cómo me había mecido hasta dormirme cada noche, cómo poco a poco me ayudó a olvidar y seguir adelante. Lo creí durante años. ¿Por qué no lo haría? No tenía recuerdos de mi mamá antes de los 3 años. No había fotos en la casa. Mi papá dijo que había tirado todas porque era demasiado doloroso mirar a alguien que nos había traicionado. Sin información de contacto, nada. Era como si ella hubiera sido borrada de mi vida completamente, como si nunca hubiera existido. Cuando le pregunté a mi papá sobre ella cuando era más pequeña, él ponía una expresión de dolor, se le tensaba la mandíbula y decía, hizo su elección. Tenemos que respetar eso y seguir adelante. Ahora tenemos una familia. Esta es tu familia. Para cuando cumplí 16, lo acepté como verdad. Mi mamá no me quería. Mi madrastra sí. Esa era mi realidad. Hacía años que había dejado de hacer preguntas, de preguntarme, de esperar que tal vez había más en la historia. Había construido mi identidad en torno a ser la hija no deseada por su verdadera mamá, pero elegida por su madrastra. Dolía, pero al menos era claro. Al menos sabía dónde estaba. Mi madrastra se aseguraba de que supiera dónde estaba. Lo mencionaba constantemente. No como tu verdadera mamá. Yo realmente asistiré a tu concierto de coro. Estoy aquí para ti, a diferencia de algunas personas. Siempre puedes contar conmigo, que es más de lo que tu madre biológica te dio. Cada reafirmación era un recordatorio. Cada declaración de amor venía con una comparación. Ella era buena. Mi mamá era mala. Ella se quedó. Mi mamá se fue. Así de simple. Luego estaba buscando mi acta de nacimiento para mi solicitud de licencia de conducir. Tenía 16 años y medio. Finalmente lo suficientemente grande como para empezar a manejar. Mi papá guardaba documentos importantes en su oficina en casa, en el gabinete de archivos, el de la esquina, junto a la ventana que él normalmente mantenía cerrado con llave, pero que había dejado abierto esa tarde. Encontré el acta de nacimiento fácilmente justo al frente del cajón superior, en una carpeta etiquetada con mi nombre, pero detrás había una carpeta manila que nunca había visto antes. Era gruesa, llena de papeles. Tenía mi nombre escrito en la letra de mi papá y la palabra custodia debajo. Mi corazón comenzó a latir rápido. Miré por encima de mi hombro hacia la puerta. Mi papá estaba en el trabajo. Mi madrastra estaba en su club de lectura. Estaba sola en la casa. Abrí la carpeta. Dentro había correos electrónicos, docenas de ellos, todos impresos en papel común, fechados y organizados cronológicamente, todos de mi mamá. Reconocí su dirección de correo electrónico de mi acta de nacimiento, donde estaba listada como información de contacto de la madre. Una dirección de correo electrónico que nunca me habían permitido usar. Una dirección de correo electrónico que mi papá decía que ya no funcionaba porque probablemente ella la había cambiado. El primer correo estaba fechado 6 meses después de que ella y mi papá se divorciaron. Yo habría tenido 3 años y medio. David, por favor, déjame verla. La extraño tanto. Sé que estás enojado conmigo por irme y tienes todo el derecho de estarlo, pero ella también es mi hija. Necesita a su madre. Te lo ruego, déjame tener la visita que ordenó la corte. Iré allí. Haré lo que quieras. Solo por favor no me la quites. Lo leí 3 veces. Mis manos temblaban. Pasé al siguiente correo, fechado 2 semanas después. No la trajiste a la visita supervisada ayer. Esperé 3 horas. El supervisor dijo que nunca llamaste para cancelar. Por favor, no hagas esto. Sé que te lastimé, pero no la castigues a ella por mis errores. Tiene 4 años. Necesita estabilidad. Necesita a ambos padres. Otro de un mes más tarde. He estado llamando cada semana. Nunca respondes. Nunca devuelves mis mensajes. Envié regalos de cumpleaños a tu dirección. ¿Los recibió? Por favor, solo déjame saber que está bien. Soy su madre. Tengo derechos. Luego documentos de la corte. Solicitudes de custodia. Mi mamá había intentado obtener custodia compartida después de que el decreto inicial de divorcio le diera a mi papá la custodia primaria, con ella obteniendo visitas supervisadas. Mi papá había luchado contra eso,
Su abogado presentó mociones alegando que ella estaba inestable, inapropiada, que había abandonado el matrimonio y por lo tanto no podía confiarse en ella con un niño, que había tenido una aventura y era moralmente inadecuada, que había elegido su carrera sobre su familia. El juez revisó las pruebas y falló a favor de mi papá, determinando que las visitas supervisadas continuarían, pero la custodia compartida fue denegada. Mi mamá no podía permitirse un mejor abogado. Los documentos mostraban que se había representado a sí misma en algunas de las audiencias. Luego, un aviso de reubicación. Mi papá nos había mudado de Oregón a Nevada, a 3 estados de distancia, cambió nuestro número de teléfono, presentó una moción para modificar el acuerdo de custodia debido a la distancia, afirmando que las visitas supervisadas no eran viables a través de las líneas estatales, y sugiriendo que mi mamá podría tener visitas durante las vacaciones de verano si quería viajar. Más correos de mi mamá, ahora cada vez más desesperados. ¿Te mudaste? No me dijiste. Me presenté a nuestra visita programada, y la casa estaba vacía. Los vecinos dijeron que te habías mudado a Nevada. Ni siquiera sé dónde estás. Por favor, David, esto es cruel. Es mi hija. Encontré tu nueva dirección a través de los registros judiciales. Me tomó 3 meses. He estado enviando cartas. ¿Las estás recibiendo? ¿Se las estás leyendo? Por favor, házmelo saber que estoy pensando en ella, que la amo, que no la abandoné. Contraté a un abogado, pero no puedo permitirme seguir luchando a través de las líneas estatales. El costo de viajar para las audiencias, los honorarios legales, es más de lo que gano. Pero estoy intentando. Por favor, no me hagas elegir entre ver a mi hija y pagar mi renta. Por favor, solo déjame hablar con ella por teléfono. Solo 10 minutos. Eso es todo lo que pido. Ahora estaba llorando, sentada en el piso de la oficina de mi papá con papeles esparcidos a mi alrededor. Mi mamá no me había abandonado. Ella había luchado por mí. Ella había suplicado por verme. Y mi papá había sistemáticamente eliminado a mi madre de mi vida. Más correos que abarcaban años. Cuando tenía 5 años, envié regalos de Navidad de nuevo. ¿Los recibió? Elegí libros que pensé que le encantarían. Por favor, dime que los recibió. Cuando cumplí 6, llamé a la casa de tus padres pensando que tal vez estarías allí por acción de gracias. Tu madre me colgó. Por favor, David, tienes 6 años. Esa empezarán a olvidarme pronto si es que no lo ha hecho ya. No dejes que eso pase. Cuando cumplí 7, no sé si siquiera lees estos ya. No sé si me has bloqueado, pero necesito que sepas que nunca dejé de intentar. Nunca dejé de amarla. Si alguna vez pregunta por mí, por favor, díselo. Por favor, no dejes que piense que la abandoné. Nunca la abandonaría. Lo sabes. Cualquiera que haya pasado entre nosotros, cualquier cosa que hice mal, ella nunca fue parte de eso. La amo más que a nada. Ese fue el último correo en la carpeta. Tenía 7 años cuando mi mamá dejó de intentar comunicarse. O tal vez siguió intentando y mi papá bloqueó su correo. No lo sabía. Pero esa fue la última que había guardado. También había otros documentos. Tarjetas de cumpleaños que habían sido abiertas pero nunca me fueron dadas. Tarjetas de Navidad, tarjetas de San Valentín, todas dirigidas a mí en una letra que no reconocía pero que debían ser las tarjetas compradas que mi mamá había enviado con su firma y pequeñas notas. Feliz 5º cumpleaños, cariño. Te amo tanto. Mamá, feliz Navidad, bebé. Espero que estés teniendo unas fiestas maravillosas. Siempre estás en mis pensamientos. Mamá, feliz 8º cumpleaños. Apuesto a que ahora estás muy grande. Te extraño cada día. Con amor, mamá. Ella nunca se detuvo. No realmente. Enviaba estas tarjetas cada año. Mi papá simplemente nunca me las entregó. Las abría, las leía y las guardaba en esta carpeta como evidencia de un crimen. Tomé fotos de todo en mi teléfono, cada correo electrónico, cada documento judicial, cada tarjeta. Mis manos temblaban tanto que tuve que volver a tomar varias fotos porque salían borrosas. Debo haber pasado 2 horas en esa oficina documentando todo, asegurándome de tener pruebas porque sabía que en cuanto confrontara a mi papá sobre esto, intentaría hacer desaparecer las pruebas o mentiría, o torcería la historia de alguna manera. Necesitaba pruebas. Luego volví a poner la carpeta exactamente donde la encontré, detrás de mi acta de nacimiento en el gabinete de archivos. Cerré el cajón, salí de la oficina, fui a mi habitación y me acosté en la cama, mirando al techo, tratando de procesar lo que acababa de aprender. Mi vida entera era una mentira. Mi identidad, mi entendimiento de quién era y de dónde venía. Mi madrastra no era la heroína que me había salvado del abandono. Ella era cómplice en mantenerme alejada de una madre que me amaba. Mi papá no era el buen padre que me había protegido de alguien que no me quería. Era el que había mantenido activamente a ambas apartadas. Y había creído su historia. Durante 13 años, había creído que no era deseada por mi verdadera mamá. Me sentía enferma, enojada, devastada, traicionada, todo a la vez, revolviéndose en mi estómago hasta que pensé que podría vomitar. Esa noche en la cena, los miré, mi papá cortando su carne, hablando sobre su día en el trabajo,
mi madrastra charlando sobre su próxima fiesta de cumpleaños número 50. La había estado planeando durante meses. Quería que fuera especial, una gran celebración en un buen restaurante. Había invitado a 40 personas, enviado invitaciones elegantes, contratado un servicio de catering. Va a ser perfecto, dijo, sonriéndome. Estoy tan contenta de que podamos celebrar juntos como una familia. ¿Sabes? Hubo un tiempo en el que no pensé que alguna vez tendría esto. Una hija, un esposo, una familia de verdad. Pero Dios actúa de maneras misteriosas. Se acercó y me apretó la mano. Soy tan afortunada. Miré su mano sobre la mía. Esta mujer que había ayudado a mi papá a mantenerme alejada de mi madre, que había construido toda su identidad en torno a ser mi salvadora, que había contado la historia de mi abandono tantas veces, que se había convertido en su truco favorito en las fiestas. He estado pensando en tu fiesta de cumpleaños, dije con cuidado. ¿Te gustaría que dijera algo? ¿Como un discurso? Sus ojos brillaron. ¿De verdad? Oh, eso significaría mucho para mí. Podrías hablar sobre nuestro viaje juntas, cómo he estado ahí para ti, cómo hemos construido esta hermosa relación a pesar de todo, a pesar de todo. A pesar de que mi verdadera mamá intentó verme, a pesar de las tarjetas de cumpleaños que estaban escondidas en un gabinete de archivo, a pesar de todo lo que mi papá y mi madrastra habían hecho para borrarla de mi vida. Claro, dije, me encantaría decir algo. Mi papá me miró entonces. Sus ojos se estrecharon ligeramente como si sintiera que algo estaba mal en mi tono. Pero mi madrastra estaba demasiado emocionada para darse cuenta. Comenzó a planear lo que debía usar, cómo me presentaría, lo significativo que sería que hablara. Sonreí y asentí y dije todas las cosas correctas. Las siguientes 2 semanas fueron extrañas. Fui a la escuela, hice mi tarea, cené con ellos cada noche. Fingí que todo era normal mientras este conocimiento ardía dentro de mí. Ahora miraba a mi madrastra de manera diferente. Cada vez que me llamaba cariño o dulce, cada vez que me abrazaba o me decía que me amaba, sentía que mi piel se erizaba, porque ahora sabía la verdad. Sabía lo que había ayudado a mi papá a hacer. Pensé en contactarme con mi mamá. Aún tenía su dirección de correo electrónico de los documentos, pero algo me detuvo. Tal vez miedo, o enojo porque se había rendido después de 7 años, o quizás la abrumadora confusión de no saber quién era ya. Si la historia que había creído toda mi vida era una mentira. Así que esperé y planeé, y practiqué lo que iba a decir en esa fiesta de cumpleaños hasta que lo memoricé. La fiesta fue un sábado por la noche en un elegante restaurante italiano en el centro. Mi madrastra llevaba un vestido azul marino y perlas. Mi papá vestía un traje. Habían alquilado una habitación privada en la parte trasera del restaurante, con largas mesas dispuestas en forma de U. 40 personas. Los padres de mi papá, su hermano y hermana, los padres de mi madrastra, sus 2 hermanas y sus familias, amigos de su iglesia, vecinos, colegas de la firma de abogados de mi papá y de la oficina de bienes raíces de mi madrastra. Personas que había conocido toda mi vida. Personas que habían escuchado la historia de mi abandono y la intervención heroica de mi madrastra en innumerables ocasiones. Llevaba el vestido que mi madrastra había escogido para mí. Una cosa de un rosa pálido con un cuello blanco que me hacía lucir más joven de 16. Sonreí a todos. Saludé. Acepté abrazos de parientes que apenas conocía. Interpreté el papel de la hija agradecida. Se sirvió la cena. Pollo marsala, pasta y ensalada. Vino para los adultos. Sidra espumosa para mí y mis primos menores. Mi madrastra estaba en su elemento, dominando la situación, riéndose de chistes, aceptando cumplidos sobre la decoración y la comida. Después de la cena, comenzaron los discursos. Mi papá fue el primero. Estuvo de pie al frente de la mesa con su copa de vino levantada. Quiero agradecer a todos por venir esta noche a celebrar a esta mujer increíble, dijo. Cuando la conocí hace 12 años, era un padre soltero luchando por criar a una hija por su cuenta. Me había dolido mucho la traición de mi exesposa. No pensé que alguna vez volvería a confiar en nadie, pero luego ella entró en mi vida. Miró a mi madrastra con lo que parecía una afectuosa genuina. Ella no solo me amó, amó a mi hija como si fuera suya. Entró en una situación difícil con gracia y compromiso. Nos dio estabilidad, nos dio una familia de verdad. No sé dónde estaríamos sin ella. Todos aplaudieron. Mi madrastra se secó las lágrimas de los ojos. Varias personas dijeron, así es. Luego habló el hermano de mi papá, haciendo chistes sobre el terrible sentido de la dirección de mi madrastra y su obsesión con HGTV. Su hermana contó historias embarazosas de su infancia. Su madre lloró y dijo cuánto estaba orgullosa de ella. Cada discurso pintaba un cuadro de una mujer maravillosa, generosa, amorosa, desinteresada. Luego llegó mi turno. Mi madrastra me presentó ella misma. Y ahora me gustaría escuchar de alguien muy especial. Mi hija quiere decir unas palabras. Sé que es un poco tímida, pero ella insistió. Me sonrió alentadoramente. Ven aquí, cariño. Me levanté. Mis piernas se sentían temblorosas, pero me forcé a caminar hacia el frente de la sala. Saqué mi teléfono del bolsillo. Varias personas se rieron, probablemente pensando que había escrito notas para mi discurso. Quería compartir algo especial por tu cumpleaños, dije, mirando a mi madrastra,
algo que muestra quién eres realmente. Abrí las fotos de mi teléfono. Encontré el primer correo. Comencé a leer en voz alta. Este es un correo de mi madre biológica a mi padre, fechado el 15 de agosto cuando yo tenía 3 años. David, por favor déjame verla. La extraño tanto. Sé que estás enojado conmigo por irme, y tienes todo el derecho de estarlo. Pero ella también es mi hija. Necesita a su madre. Te lo ruego. Déjame tener la visita que ordenó la corte. La sala se quedó completamente en silencio. El rostro de mi madrastra se volvió blanco, luego rojo. Mi papá se medio levantó de su silla, su mano extendiéndose como si fuera a tomar el teléfono de mis manos. Me eché hacia atrás y seguí leyendo. Septiembre 2, del mismo año. No la trajiste a la visita supervisada ayer. Esperé 3 horas. El supervisor dijo que nunca llamaste para cancelar. Por favor, no hagas esto. Sé que te lastimé, pero no la castigues a ella por mis errores. Para, dijo mi papá. Su voz era baja y peligrosa. No me detuve. Leí otro correo, luego otro. Las palabras de mi mamá, su desesperación, su amor, las fechas abarcando años, las llamadas sin respuesta, los regalos devueltos, las cartas que nunca recibí. Algunas personas comenzaban a mirarse incómodas. La madre de mi papá tenía la mano sobre la boca. La hermana de mi madrastra estaba mirando a mi madrastra con los ojos muy abiertos. Me desplacé a una foto diferente. Esta es una tarjeta de cumpleaños que mi madre biológica me envió por mi 5º cumpleaños. Estaba dirigida a mí. Nunca me fue entregada. Mi padre la guardó en un gabinete de archivo en su oficina. Leí el mensaje dentro. Feliz 5º cumpleaños, cariño. Te amo tanto. Mamá, ya es suficiente, dijo mi papá, estando de pie completamente ahora y acercándose a mí. Ella envió tarjetas cada año, dije más fuerte. Mi voz se rompía. Cada cumpleaños, cada Navidad. Ella no me abandonó. Tú la alejaste de mí. Tú nos mudaste a un estado diferente. Cambiaste nuestro número. Me dijiste que ella no me quería. Dejaste que creyera eso durante 13 años. Miré a mi madrastra, a esta mujer que había construido su identidad en torno a ser mi salvadora. Tú sabías, dije. Estabas con mi papá cuando nos mudamos, cuando cambió nuestro número. Ayudaste a mantenerla alejada de mí. Y luego le contaste a todos que me abandonó. Contaste esa historia una y otra vez. En la iglesia, en la escuela, en reuniones familiares. Te hiciste la heroína de una historia que era una mentira. Dejaste que creyera que no era deseada durante 13 años. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, pero seguí adelante. Cada vez que le decías a alguien cómo te habías hecho cargo de criar a la hija no deseada de otra mujer, sabías que era una mentira. Cada vez que decías que no podías entender cómo una madre podía simplemente alejarse, sabías que mi madre no se había alejado. La habían empujado fuera de mi vida, mi papá. Con tu ayuda, la sala estaba en un silencio mortal. 40 personas mirándome, a mi madrastra, a mi papá. El rostro de mi papá estaba morado de rabia. Mi madrastra lloraba. Sus manos cubrían su boca. Encontré los correos electrónicos. Dije, encontré los documentos de la corte. Encontré las tarjetas de cumpleaños. Lo sé todo. Y necesitaba que todos ustedes lo supieran también. Porque estoy cansada de vivir una mentira. Estoy cansada de pretender estar agradecida por haber sido salvada del abandono, cuando lo que realmente pasó es que me robaron de una madre que me amaba. Me volví hacia mi madrastra. Feliz cumpleaños. Espero que haya sido todo lo que soñaste. Luego salí, dejé mi abrigo, dejé mi bolso. Simplemente salí de ese restaurante a la fría noche de noviembre y empecé a caminar por la calle sin saber a dónde iba. Escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta y vi a la hermana de mi papá, mi tía Rachel, apresurándose tras de mí con mi abrigo. «Espera», llamó. «Por favor, espera». Me detuve. Ella se alcanzó a mí, un poco sin aliento. Me envolvió el abrigo alrededor de los hombros. «¿Es cierto?», preguntó. «¿Todo esto?» «Sí. Puedo mostrarte las fotos. Tengo pruebas». «Oh, cariño». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabíamos. No teníamos idea. Tu padre dijo que tu madre se había ido, que había renunciado a sus derechos y desaparecido. Le creímos. Ella nunca renunció a sus derechos. Luchó por la custodia. Envió tarjetas y regalos. Llamó. Ella hizo todo lo posible. Tú la bloqueaste a cada paso. La mudaste lejos. Cambiaste nuestro número. La envenenaste contra ella. Y luego dejaste que tu esposa le dijera a todos que me abandonó. Dejaste que creciera pensando que no era deseada por mi propia madre. Yo te di una buena vida, dijo mi papá. Te di estabilidad, un buen hogar, una madre que realmente estaba ahí. Me diste una mentira. Y ahora sé la verdad. ¿Qué hacemos ahora? Vuelve a casa. Lo resolvemos como familia. No voy a volver a casa. No contigo. No con ella. No después de lo que hiciste. Tienes 16 años. No tienes opción. Ella tiene una opción, dijo mi tía Rachel avanzando. Puede elegir quedarse aquí, con una familia que no le mentirá. La mandíbula de mi papá se tensó. Eres mi hija. Vas a volver a casa. Voy a ver a mi mamá. Dije, mi verdadera mamá. Ella vive en Portland. Quiere verme. Y no puedes detenerme. ¿El infierno que no puedo? Tengo la custodia. Eres menor de edad. Entonces les diré a la corte lo que hiciste. Tengo los correos electrónicos. Tengo los documentos de la corte. Tengo pruebas de que has mantenido a ella alejada de mí durante años. ¿De verdad quieres volver a la corte? Porque testificaré. Les contaré todo. Algo parpadeó en los ojos de mi papá. Tal vez miedo. O la realización de que finalmente lo habían atrapado.
Esto es un error, dijo. No la conoces. No es lo que crees que es. Y tú no eres quien pensé que eras tampoco. Así que supongo que estamos parejos. Se fue. Mi tía Rachel me ayudó a presentar una solicitud de emancipación la semana siguiente. Con las pruebas que tenía y mi testimonio sobre lo que había hecho mi papá, la corte la otorgó con la condición de que tuviera un hogar estable y pudiera mantenerme. Mi tía Rachel se ofreció a dejarme vivir con ella hasta que terminara la secundaria. Ella y mi tío Brian se convirtieron en mis tutores legales. Conocí a mi mamá 3 semanas después. Acordamos encontrarnos en una cafetería en Portland. Mi tía Rachel me llevó allí. El viaje de 3 horas se sentía tanto demasiado largo como demasiado corto. Estaba tan nerviosa que pensé que podría vomitar. Mis manos sudaban. Mi corazón latía con fuerza. ¿Y si no era lo que había construido en mi cabeza? ¿Y si 13 años eran demasiado tiempo para recuperar? ¿Y si no teníamos nada de qué hablar? La vi a través de la ventana antes de entrar. Estaba sentada en una mesa en la esquina, revisando nerviosamente su teléfono, mirando la puerta cada pocos segundos. Se parecía a mí, o yo me parecía a ella. Mismo cabello oscuro, aunque el suyo tenía algo de canas ahora. La misma nariz, los mismos pómulos, la misma forma de morderse el labio inferior cuando estaba ansiosa. Nunca había tenido fotos de ella al crecer. Mi papá las había destruido todas, pero mirándola ahora, podía ver partes de mí en su rostro. Podía ver de dónde venía. Podía ver el eco genético de mis propios rasgos en los suyos. Entré. La campanita sobre la puerta sonó. Ella miró hacia arriba. Nuestras miradas se encontraron. Por un momento, solo nos miramos. Luego se puso de pie, la silla raspando el suelo. Su mano fue a su boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Natalie, susurró, como si no pudiera creer que yo era real. Yo asentí. No podía hablar. Mi garganta estaba demasiado apretada. Ella comenzó a llorar, realmente a llorar. Eres tan hermosa, dijo, su voz quebrándose. Eres tan grande. Te ves justo como me imaginé. Pero también nada como me imaginé porque eres real y estás aquí y me perdí todo. Lo siento, dije. Las palabras salieron de golpe. Lo siento por haber creído en él. Lo siento por pensar que me abandonaste. Lo siento por todos los años que perdimos. Eras un bebé, dijo ella, moviendo la cabeza. Eras una niña. No tienes nada de qué disculparte. Esto nunca fue tu culpa. Ninguna de las dos. Esto fue lo que él nos hizo a ambas. Abrió sus brazos, dudosa, pidiendo permiso. Me acerqué. Ella me abrazó. Y algo dentro de mí que había estado roto durante 13 años comenzó a recomponerse poco a poco. No arreglado, no sanado, pero empezando a sanar. Nos sentamos. Pedimos café que ninguna de las dos tocó. Y hablamos durante horas. Me contó sobre el divorcio, cómo ella y mi papá eran demasiado jóvenes cuando se casaron. Apenas tenían 21, cómo se habían distanciado, cómo había cometido errores. Tuve una aventura con un compañero de trabajo durante un mal momento en el matrimonio. Cómo mi papá nunca la había perdonado. Cómo pensaba que podrían copadres a pesar de todo. Que todavía podrían estar en mi vida. Cómo se había visto sorprendida cuando mi papá luchó por la custodia total. Cómo se había representado a sí misma en la corte porque no podía permitirse un abogado. Cómo el juez había creído a los abogados de mi papá sobre su defensa tartamudeante. Pensaba que tenía derechos, dijo. Pensaba que ser tu madre significaba algo. Pero aprendí que las batallas de custodia se ganan por quien tiene más dinero y mejores abogados. Tu padre tenía ambos. Me habló de los años después. Cómo luchar por la custodia la había arruinado financieramente. Cómo tuvo que mudarse de nuevo con sus padres un tiempo. Cómo consiguió un trabajo como maestra, que pagaba muy poco pero era todo lo que calificaba. Cómo los abogados de mi papá habían usado eso contra ella, afirmando que su carrera inestable la hacía inapropiada. Cómo había enviado los correos y tarjetas desesperada por cualquier conexión. Cómo había llamado y le habían colgado. Cómo había contratado a otro abogado cuando tenía 6 años y volvió a perder. Cómo finalmente dejó de intentar cuando tenía 7 porque se quedó sin dinero y sin esperanza. Me rendí, dijo. Las lágrimas corrían por su rostro. Fracasé contigo. Debería haber seguido luchando, pero simplemente ya no podía. Estaba ahogada en deudas. Estaba trabajando en 2 empleos solo para sobrevivir, y cada abogado con el que hablaba decía lo mismo. Tu padre tenía la custodia total. Te había mudado a otro estado. A menos que él accediera a dejarme verte, no había nada que pudiera hacer, y nunca iba a aceptar. No me fallaste, le dije. Él te mantuvo alejada de mí. Eso no es lo mismo que rendirse. Me he dicho eso durante 9 años, dijo ella, pero nunca lo creí. Hasta ahora. Hasta que encontraste esos correos. Hasta que me contactaste. No me rendí. Estaba derrotada. Hay una diferencia. Le conté todo también. Cómo había sido mi infancia. Cómo mi madrastra había contado la historia del abandono en cada oportunidad. Cómo la había convertido en el centro de su identidad. Cómo lo había creído. Cómo lo había internalizado. Cómo encontrar los correos había hecho añicos todo lo que creía saber sobre mí misma. Cómo los confronté en la fiesta de cumpleaños. Cómo leí los correos en voz alta frente a 40 personas.
cómo salí y nunca volví. Estoy tan orgullosa de ti, dijo mi mamá, extendiendo su mano sobre la mesa para sostener la mía, por ser lo suficientemente valiente para decir la verdad, por defenderte, por defenderme. Solo lamento que tuviste que hacerlo, lamento que llevaras esa carga. No estoy arrepentida, dije. Estoy contenta de saber la verdad, estoy contenta de haberte encontrado. Yo también, susurró. Yo también. Hicimos planes para vernos de nuevo el siguiente fin de semana, y el fin de semana siguiente. Poco a poco, con cuidado, comenzamos a construir una relación. No fue fácil, había mucho tiempo perdido, muchos momentos extrañados, tanto dolor que procesar. Me había perdido la oportunidad de tener una madre durante 13 años. Ella se había perdido cada instante de mi crecimiento. Éramos extrañas intentando convertirnos en familia, pero lo intentamos. Y eso fue más de lo que tuve durante 13 años. Mi papá intentó contactarme varias veces a través de mi tía Rachel, dejando mensajes de voz, enviando mensajes de texto, diciendo que quería explicarme, que necesitábamos hablar, que estaba tirando a nuestra familia por un malentendido. Lo ignoré. No había nada que pudiera decir que hiciera lo que había hecho. Bien, ninguna explicación que justificara 13 años de mentiras, ninguna disculpa que pudiera reparar el daño. Mi madrastra me envió un largo correo 2 meses después de la fiesta. Casi lo borré sin leerlo, pero la curiosidad me ganó. Era una especie de disculpa. Dijo que había estado mal al contar la historia del abandono, que se había dejado llevar por la narrativa, que había querido tanto ser importante para mí, que se había convencido de que me estaba salvando, que le había creído a mi papá cuando decía que mi mamá no merecía verme, que nunca cuestionó si la historia era verdadera, porque la hacía sentir bien acerca de sí misma. Pero no había un verdadero reconocimiento de lo que realmente había hecho. Ninguna admisión de que había ayudado a mi papá a mantenerme alejada de mi mamá. Ninguna toma de responsabilidad por el daño que había causado. Solo vagos platitudes sobre errores y arrepentimiento, y esperando que pudiera perdonarla algún día. No respondí. La familia de mi papá, los que habían estado en esa fiesta, la mayoría se comunicó para disculparse. Habían creído la historia de mi papá. No tuvieron razón para cuestionarla, pero ahora que sabían la verdad, querían remediarlo. Mis abuelos del lado de mi papá llamaron directamente a mi mamá y se disculparon por no haber luchado más para ayudarla a verme. Habían creído a su hijo. Habían tomado su palabra, por cierto. Habían aceptado su versión de los hechos sin cuestionar, porque ¿por qué no lo harían? Mi mamá los perdonó. Ella tenía un corazón más grande que el mío, o quizás solo más práctica con el perdón. Yo aún estaba demasiado enojada para perdonar a nadie. Enojada con mi papá por mentir. Enojada con mi madrastra por seguirle el juego. Enojada con toda la familia por nunca cuestionar la historia. Enojada conmigo misma por haberlo creído. Enojada con la situación por haberme robado 13 años que podría haber tenido con mi mamá. Pero poco a poco, con sesiones de terapia semanales y visitas regulares con mi mamá, la rabia comenzó a desvanecerse. No del todo. No creo que alguna vez lo supere completamente, pero suficiente como para que pudiera comenzar a sanar, suficiente como para imaginar un futuro que no estuviera definido por lo que había perdido. Terminé la secundaria viviendo con mi tía Rachel y mi tío Brian. Mi mamá acudió a cada evento escolar que pudo, cada reunión de padres y maestros, cada concierto de coro, cada partido de voleibol, compensando el tiempo perdido en las pequeñas maneras que podía. Mi papá estuvo en mi graduación. No hablamos. Mi madrastra no vino. Después de graduarme, me mudé a Portland para estar más cerca de mi mamá. Empecé la universidad comunitaria. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en una librería. Comencé a construir la vida que debería haber tenido desde el principio. Mi mamá y yo teníamos cenas juntas 2 veces a la semana. Ella acudía a mis eventos universitarios. Íbamos de compras juntas. Veíamos películas y hablábamos durante horas. Y poco a poco construimos la relación madre-hija que deberíamos haber tenido desde el principio. Sigo esperando que se sienta extraño. Una vez le dije, tal vez 6 meses después de que nos reconectamos, estábamos haciendo la cena juntas en su apartamento, picando verduras mientras la música sonaba de fondo, que se sienta incómoda o forzada, pero no lo hace. Simplemente se siente bien, porque es correcto, dijo simplemente. Siempre debiste estar aquí. Siempre debimos estar juntas, solo que tomamos el camino largo. Una noche, tal vez 1 año después de que nos reconectamos, mi mamá me mostró una caja que había mantenido en su closet. Dentro había cartas, cientos de ellas, algunas dirigidas a mí, pero nunca enviadas. Algunas simplemente entradas de diario sobre cómo se sentía. Algunas describiendo cosas que quería contarme, recuerdos de cuando era un bebé, historias que nunca había escuchado. Quiero que tengas esto, dijo, entregándome la caja. Las escribí para ti, incluso cuando no creí que alguna vez las leerías. Incluso cuando pensé que nunca volvería a verte, necesitaba que supieras de alguna manera que nunca te olvidé. Pasé todo un fin de semana leyendo a través de ellas. El amor de mi mamá en cada página, su dolor, su esperanza, su negativa a dejar de creer que algún día, de alguna manera, encontraríamos el camino de regreso la una a la otra. ¿Alguna vez pensaste en rendirte completamente? Le pregunté después de haberlas leído todas. Estábamos sentadas en su sofá, la caja de cartas entre nosotras. ¿Alguna vez pensaste en intentar seguir adelante? ¿Formar otra familia?
Todos los días, admitió. Cada día era tan doloroso seguir esperando. La gente me decía que debería seguir adelante, salir con alguien, tener otro hijo, construir una nueva vida, pero no podía dejarte ir. Eras mi hija, eres mi hija. Y sabía que incluso si nunca me recordabas, incluso si nunca querías volver a verme, te amaría. Eso nunca iba a cambiar. Desearía haberlo sabido, dije. Desearía haber sabido que estabas ahí pensando en mí, extrañándome, amándome. Ahora lo sabes, dijo, poniendo su brazo alrededor de mí. Eso es lo que importa. Ahora lo sabes. 2 años después de esa fiesta de cumpleaños, vi a mi papá de nuevo. Fue un accidente. Estaba en un restaurante con mi mamá y algunos de sus amigos cuando él entró con mi madrastra. Hicimos contacto visual a través de la sala. Se veía mayor, cansado. Su cabello tenía más canas. Las líneas de su rostro eran más profundas. Comenzó a caminar hacia mí. Mi mamá se tensó a mi lado, pero le hice un gesto de la cabeza. Un pequeño y firme movimiento. Un mensaje claro. No. Se detuvo a medio caminos. Me miró por un largo momento. Luego asintió una vez y se dio la vuelta para caminar a una sección diferente del restaurante. ¿Estás bien?, preguntó mi mamá en voz baja. Sí, dije. Y lo estaba. Verlo no dolía como pensé que lo haría. Simplemente se sentía vacío, como mirar a un extraño que solía ser importante pero que ya no lo era. ¿Crees que alguna vez lo perdonarás?, preguntó mi mamá suavemente. No lo sé, tal vez algún día, pero no hoy. Hoy estoy solo agradecida de haberte encontrado. Yo también estoy agradecida, dijo ella, alcanzando la mesa para apretar mi mano, cada día. Ahora tengo 25 años. Me gradué de la universidad con un título en trabajo social. Tengo un trabajo ayudando a familias a navegar el sistema de cuidado de crianza y disputas de custodia. Ayudo a madres que no pueden permitirse abogados. Defiendo a niños atrapados en medio de conflictos parentales. Hago el trabajo que desearía que alguien hubiera hecho por mí y mi mamá. Sigo viviendo cerca de mi mamá. Hablamos todos los días. Nos vemos varias veces a la semana. Ella sabe todo sobre mi vida ahora. Mis amigos, mi trabajo, mi relación con un chico que conocí a través del trabajo que me hace reír. Todas las cosas que se perdió durante 13 años, ahora ella lo sabe. Aún llevo las secuelas de lo que hizo mi papá. Tengo problemas de confianza. Lucho para creer a las personas cuando me dicen que me aman. Dudo de mis recuerdos, preguntándome qué más creo que no sea cierto. La terapia ayuda. También lo hace tener a mi mamá de nuevo en mi vida, pero las cicatrices siguen ahí. Mi papá ha tratado de comunicarse algunas veces a lo largo de los años, siempre a través de intermediarios, mi tía Rachel, mis abuelos. Una vez, sorprendentemente, a través de mi tío Brian. Dice que siente mucho haber cometido errores, que dejó que su enojo hacia mi mamá nublara su juicio, que estaba tratando de protegerme. Todas las excusas que ha dado desde que tenía 16 años. No he respondido. Tal vez algún día lo haga, pero en este momento me estoy enfocando en la relación que tengo, no en la que perdí. La gente a veces me pregunta si me arrepiento de cómo confronté a mi papá y a mi madrastra, si desearía haberlo manejado de manera diferente, si creo que la humillación pública fue demasiado dura, si tal vez debería haber hablado con ellos en privado primero. Les digo que no, porque habían construido toda su vida sobre una mentira. Mi madrastra se había hecho a sí misma la heroína de una historia que nunca fue verdad. Contó esa historia a docenas de personas durante años. Había hecho que mi supuesto abandono fuera su característica definitoria como madre. Usó mi dolor para hacer que se viera bien, y lo hizo sabiendo que era una mentira. Así que sí, expuse la verdad públicamente, ante las mismas personas a las que había mentido durante años. ¿Fue duro? Tal vez, pero también fue justicia. Fue retomar la narrativa. Fue negarse a permitir que siguieran mintiendo sobre quién era yo y de dónde venía. Fue levantarme y decir, esta es la verdad, y todos merecen saberlo. Mi mamá dice que soy más valiente de lo que ella jamás fue, que pararme frente a todas esas personas y leer esos correos llevó el coraje que ella no estaba segura de haber tenido a los 16, pero no me siento valiente, solo me siento como una hija que encontró a su madre después de 13 años, de que le dijeran que no era deseada, una hija que aprendió que la historia que le habían contado toda su vida era una mentira, una hija que decidió que preferiría vivir con la verdad incómoda que con mentiras cómodas. La semana pasada fue el cumpleaños de mi mamá, no un gran hito, solo otro año, pero le organicé una pequeña fiesta de todos modos. Solo nosotros, mi tía Rachel y mi tío Brian, algunos amigos cercanos de mi mamá. Tuvimos pastel y contamos historias y reímos hasta que nos dolieron los costados. Pide un deseo, le dije cuando estaba a punto de soplar las velas. No necesito, dijo, mirándome con lágrimas en los ojos. Ya tengo todo lo que siempre deseé. Recuperé a mi hija, y allí, de pie en su apartamento rodeada de personas que nos amaban, me di cuenta de que yo también tenía todo lo que me había faltado. Tenía a mi madre, aquella que había luchado por mí incluso cuando parecía desesperanzador, la que nunca dejó de amarme, la que me había escrito cientos de cartas que nunca recibí solo para que algún día supiera que nunca me había olvidado. Mi madrastra construyó su identidad en ser la mujer que me salvó del abandono. Pero la verdad es que mi mamá me salvó al nunca rendirse, al mantener todas esas cartas y correos, al amarme incluso cuando no pudo verme,
al estar ahí en el momento en que me contacté. Eso es lo que hace una verdadera madre. No la que cuenta historias para verse bien, sino la que lucha por su hija incluso cuando el sistema está en su contra, incluso cuando todos le dicen que se rinda, incluso cuando se necesitan 13 años y una confrontación en una fiesta de cumpleaños para finalmente reunirnos. Esa es mi mamá, y nunca la dejaré ir de nuevo.